¿Crees que esa app de IA que acabas de descargar te va a salvar la vida? Piénsalo dos veces. En 2025, más de 25 startups que prometían el futuro murieron. Se han esfumado cientos de millones de dólares y miles de usuarios se han quedado colgados. Desde el unicornio Builder.ai hasta el desastre de Humane. La burbuja no está pinchándose, está explotando. He bajado al cementerio de la tecnología para diseccionar qué hay detrás de este humo. Si no quieres que tu dinero sea el siguiente cadáver, tienes que ver el análisis completo de IA sin humo. Pensemos por un momento en un cementerio de ideas multimillonarias. Cohetes que prometían llegar a la Luna pero que nunca llegaron a despegar. Pues bien, eso fue, en pocas palabras, el año 2025 para el mundo de la inteligencia artificial. Un sector que parecía absolutamente invencible, de repente, se dio de bruces con la realidad. Hoy vamos a escarbar entre las ruinas de ese crash, de ese colapso, para entender qué lecciones nos dejaron enterradas entre tantas promesas rotas. Para entender bien este colapso, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero echaremos un vistazo al panorama general, a eso que se llamó la Gran Clausura. Después nos vamos a sumergir en dos historias que son de verdad muy reveladoras. A partir de ahí identificaremos los patrones que se repiten, las causas del fracaso y para terminar veremos qué podemos aprender de todo esto para no volver a tropezar con la misma piedra. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, vamos a quedarnos con 3 cifras. Solo 3. La primera es esta, 25. Ese es el número de startups solo en la India que tuvieron que echar el cierre en 2025. La segunda cifra, 230 millones de dólares. Es la increíble, la salvaje cantidad de dinero que una sola empresa, Humane, consiguió recaudar para su famosísimo dispositivo de inteligencia artificial. Y la tercera, 450 millones de dólares. Aún más. Esta es la financiación que levantó Builder AI, otra startup que prometía, como no, revolucionar el desarrollo de aplicaciones. Y ahora viene lo fuerte. A pesar de todo ese dineral de cientos de millones y de las promesas de cambiar el mundo, todas ellas se fueron al garete, colapsaron. Y todas en el mismo año. Claro, todo esto nos lleva a lo que la industria terminó llamando la Gran Clausura. Es que 2025 no fue solo un mal año, no, fue una auténtica purga. El número de cierres se duplicó con respecto al año anterior. Fue como si una ola gigante hubiera barrido todo el exceso de confianza y hubiera dejado al descubierto los cimientos, que como se vio, eran de barro. Venga, vamos a meternos en faena y a diseccionar el primer caso. ¿Cómo es posible que una de las startups más esperadas, con un pedigrí que parecía impecable, terminara en un fracaso tan espectacular? Pues esta es la historia de cómo las expectativas desmedidas pueden chocar de forma muy violenta contra la cruda realidad. La visión, la idea que vendían los fundadores, que venían directamente de la cuna del diseño en Apple, ojo, era casi una utopía. Prometían un futuro sin pantallas, un aparatito que casi se fusionaría con nosotros. Sobre el papel, era la siguiente gran revolución. Suena increíble, ¿verdad? Pues La realidad fue un jarro de agua fría monumental. Y es que a veces, para hundir un barco de 230 millones de dólares, solo hacen falta 2 palabras. El famosísimo youtuber de tecnología Marques Brownlee, MKBHD, lo describió así de simple. Inacabado y roto. Su crítica no fue una mala reseña más, no. Se convirtió en el epitafio viral del producto. Una sentencia de muerte digital que retumbó en todo el sector. Y bueno, ¿por qué estaba roto? Pues la lista de fallos era para echarse a llorar. Por un lado, los problemas técnicos más básicos. Se calentaba que daba gusto. La batería era un chiste y su proyector láser casi ni se veía. Y por otro, un modelo de negocio que era un disparate. Un precio altísimo y encima una suscripción mensual obligatoria. Incluso tuvieron que retirar el estuche de carga por riesgo de incendio. Pero al final, el pecado capital fue este. No resolvía ningún problema que un smartphone no resolviera ya. Y encima, lo hacía todo mucho peor. Y esta cronología es que lo ilustra a la perfección. La velocidad de la caída es de vértigo. De la euforia masiva en noviembre de 2023, pasamos a las críticas por todas partes en abril de 2024. Y para febrero de 2025, menos de un año después de salir, el producto estaba ya descatalogado y sus restos vendidos. Pasemos ahora a nuestro segundo caso. Si el primero fue un fracaso de producto, esto es algo bastante más oscuro. Es una historia sobre cómo construir un castillo de naipes con cientos de millones de dólares del dinero de otros. su promesa era irresistible, poder crear una aplicación sin tener ni idea de programar.
Pero, como ya apuntaba un informe del Wall Street Journal allá por 2019, había truco. Detrás de esa cortina de inteligencia artificial no había un cerebro digital súper avanzado, sino un ejército de ingenieros humanos trabajando a destajo. Era el viejo truco del mago de Oz, pero adaptado a la era de la IA. Entonces, ¿cómo consiguieron engañar a los inversores durante tanto tiempo? Pues la clave está en este esquema que se llama round tripping. A ver, para que se entienda fácil, es una táctica de fraude financiero que sirve para inflar los ingresos de forma artificial. Básicamente es hacer que el dinero dé vueltas entre empresas para crear una apariencia de actividad económica que en realidad nunca existió. Es hacerse trampas al solitario pero con millones de dólares. Y aquí vemos el resultado de esa magia financiera. En 2024, la empresa presumía de haber generado 220 millones de dólares. La cruda realidad, que se descubrió más tarde, era de solo 55 millones. Habían inflado sus ingresos un 300%. Es como decir que mides 2 metros cuando en realidad apenas llegas al 1,60 m. Una barbaridad. Las fuentes son demoledoras en este punto. Vamos, lo confirman sin lugar a dudas. La empresa multiplicaba sistemáticamente sus ingresos reales para mantener esa ilusión de que tenían un crecimiento explosivo. La escala del engaño era sencillamente masiva. Y claro, cuando se destapó el pastel, el colapso fue total y fulminante. Los acreedores les embargaron 37 millones de las cuentas, 1.000 empleados fueron despedidos de la noche a la mañana y ahora la empresa se enfrenta a una investigación penal por fraude. El castillo de naipes se vino abajo. Muy bien, ahora que hemos visto los casos en detalle, vamos a dar un paso atrás para analizar los patrones generales. Si observamos los más de 25 cierres de startups de 2025, podemos identificar 4 hilos comunes, 4 grandes autopistas que llevan directas al fracaso. Pero ojo, antes de meternos en los porqués, es fundamental mirar este gráfico. Aunque la inteligencia artificial se llevó muchos titulares, la epidemia de fracaso se extendió por todo el ecosistema. Tecnología para empresas, servicios, fintech. Esto no era solo un problema de la IA, era un problema de toda una forma de entender la innovación y la inversión. Y aquí los tenemos, los 4 jinetes del apocalipsis de las startups. Primero, la causa más común, quedarse sin dinero, la crisis de capital. Segundo, tener un producto que no funciona o no cumple lo que promete, como le pasó a Humane. Tercero, el fraude puro y duro, el engaño intencionado que vimos con Builder.ai. Y cuarto, que te cambien las reglas del juego, los obstáculos regulatorios que pueden hacer que un negocio sea inviable de un día para otro. Esta tabla lo resume todo muy bien porque conecta la teoría con la práctica. Para la crisis de capital, pues tenemos ejemplos como OTP. Para el producto defectuoso, Humane es el caso de Libro. En fraude, por supuesto, Builder.ai. Y para los obstáculos regulatorios, casos como CRICPE. Cada uno es un ejemplo real de cómo estos problemas pueden hundir una empresa. Y con esto llegamos al final. Después de ver todas estas cenizas, ¿qué lecciones podemos rescatar? ¿Qué nos dice este colapso masivo sobre el futuro de la tecnología, una vez que se disipa todo el humo de la publicidad y el hype desmedido? La lección más importante es brutalmente simple. De primero de empresariales, pero parece que a muchos se les olvidó. El hype no paga las facturas. Una historia bonita, una narrativa convincente puede conseguirte millones en financiación, sí, pero no puede reemplazar una tecnología que funcione, un producto que la gente de verdad necesite y sobre todo una gestión honesta. Al final del día, hasta en la era de la IA, los viejos y aburridos fundamentos de un negocio siguen siendo los que deciden quién sobrevive y quién no. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire para reflexionar, una que conecta todo lo que pasó en 2025 con los grandes ciclos de la innovación tecnológica. Cuando la publicidad, las expectativas, el hype crecen mucho más rápido que la realidad de un producto, ¿es el colapso, el batacazo, una consecuencia inevitable? IA sin humo, dale like, suscríbete y comparte.